Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El 3 dice: digo pues, sino que piense decir con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros de uno de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, el servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Palabra del Señor, hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias, te damos honra y te damos gloria, Señor. Gracias por tus misericordias, Padre. Gracias por este privilegio, Señor, que tú nos das en esta tarde, Señor. Te damos honra y te damos gloria, Padre. Y queremos que usted se agrade, Señor, de este servicio, Padre Santo, de esta graduación, mi Dios amado, aleluya. Gracias, Padre, porque usted es el único que queremos nosotros agradar, Padre Santo. Gracias por todo lo que usted hace, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ponemos esta graduación, este servicio y todo lo que aquí se haga de hecho y de palabra, sea para la honra y gloria tuya, Padre Santo. Gracias, mi Dios, por tu amor y tu misericordia, Señor. Ponemos este servicio en tus manos, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús lo hemos pedido, Padre. Aleluya. Pueden ocupar su asiento en esta tarde. Como dijo nuestro director del instituto, damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Es nuestra primera graduación del Instituto de Dallas Oeste. La educación cristiana siempre ha sido el propósito de Dios para su pueblo. Podemos observar en la Biblia el constante cuidado de Dios sobre la formación espiritual de su pueblo. Desde el momento que el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, Dios le dijo lo siguiente: hará congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Así que a través de los años han surgido varias instituciones dedicadas a la educación religiosa, universidades, seminarios, institutos como este. La enseñanza es parte de cualquier ministerio que Dios nos demande, y el propósito de Dios es podernos formar como ha formado a este grupo de alumnos que en el día de hoy son graduados. Enseñar es abrir las ventanas del conocimiento al mundo. La educación cristiana no solo conduce al ser humano al conocimiento de Dios, sino que se convierte en un canal de operación de la gracia de Dios para los hombres. Por lo cual la educación cristiana fortalece siempre a la grey de Dios y nos conduce por sendas verdaderas, previniéndonos de errores doctrinales. Como iglesia del siglo XXI estamos enfrentando cambios sociales, culturales y espirituales muy complejos, y por ello debemos asumir los nuevos desafíos que el mundo nos presenta preparándonos. Y eso es lo que ese es el propósito del Instituto de Dallas y de esta graduación en esta tarde, poder presentar a este grupo de estudiantes que se esforzaron por 2 años, que estuvieron viajando sábado tras sábado, que tuvieron que correr contra el tiempo a hacer tarea para poder pasar sus calificaciones.
valió la pena, valió la pena. Llegaron a una meta, pero todavía Dios no ha terminado con ustedes. Dios siempre tiene propósito con nosotros. La verdad del Evangelio debe permanecer inamovible, inamovible. No se puede cambiar la verdad de este Evangelio. Por lo tanto, es necesario que cada uno de nosotros nos preparemos, y esa es la función, el propósito de este instituto, y en esta tarde presentar a ustedes nuestra primera clase de graduados. Que Dios me lo bendiga mucho. Bíblico de nuestro distrito. Felicidades, hermanos, felicidades porque han trabajado mucho. Sé que hermanos y hermanas que han trabajado, algunos de estos estudiantes vienen desde McKinney. Las clases comienzan los sábados bien temprano, así que al esfuerzo que han hecho, felicidades. Yo sé que aquí hay hermanos brillantes en el campo de la educación, del aprendizaje, y felicidades, hermanos, y que les animo a seguir adelante. Y esta es una bendición también, hermanos, para todo el distrito, ya que cada uno de estos hermanos que están estudiando en el Instituto Bíblico, yo sé que serán mejores líderes dentro de la iglesia, mejores maestros de la escuela dominical, hermanos, y en todos los diferentes ministerios que la iglesia lleva a cabo. Quisiera ocupar unos minutos, hermanos, en esta hora para hablar sobre la importancia de la educación. Una de las áreas, hermano, importantes en la Biblia, que desde el principio de la Biblia, hermano, Dios manda que la palabra de Dios debería ser transmitida de generación en generación. En el capítulo número 4 de Deuteronomio, en el versículo número 10, dice la Biblia: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúne al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos, dice la palabra del Señor. En el capítulo número 6, versículo 4, está una porción de la Biblia que en hebreo se le llama el Shema. El Shema sencillamente en hebreo es la palabra oír, y dice la Biblia: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal, como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Hermanos, desde el mismo comienzo de la vida cristiana y la relación de Dios con su pueblo, Dios encomendó la enseñanza, la instrucción, la educación cristiana, para que las palabras de Dios fueran transmitidas de generación en generación a todas las personas. Y nosotros tenemos la encomienda de pasar a otras generaciones, hermanos, el estandarte de la palabra de Dios, y es la educación cristiana la que hará la diferencia de que estas palabras puedan ser transmitidas de generación en generación. Nosotros, la generación de ahora, tenemos la obligación de instruir a nuestros hijos, no solamente a ellos, pero a todo el pueblo del Señor, a las futuras generaciones que vienen detrás de nosotros, para que, hermanos, ellos de la misma manera puedan hacerlo a las futuras generaciones. De lo contrario, estamos, hermanos, en el peligro de caer en lo que pasó en el tiempo de los jueces, que en el tiempo de los jueces hubo el problema de que los padres, los hermanos descuidaron, hermanos, la educación cristiana. Como resultado de ello se levantó una generación que no conocía a Dios ni al Dios de sus padres. En el capítulo 2 del libro de los jueces y el versículo 10 tenemos uno de los versículos más tristes de la historia de la Biblia, cuando dice que aquella generación se levantó que no conocía a Dios ni al Dios de los padres. Vivimos en un tiempo, hermanos, difícil, peligroso, donde se han levantado tantas ideologías distintas a lo que la palabra de Dios enseña, como por ejemplo el púlpito y la predicación, hermanos, se está cambiando por predicaciones y discursos que no tienen nada que ver con el mensaje de la Biblia. Por ejemplo, ahora en la mayoría de muchos púlpitos, hermanos, en programas de televisión se habla sobre la teología de la prosperidad, hermanos, tema que quizás
hermano, de alguna manera favorece a algunos, pero lamentablemente se ha cambiado el mensaje de la Biblia. Tenemos que retornar una vez más al mensaje de la Biblia, que será siempre, hermano, llamar al hombre al arrepentimiento, a la base de la Escritura, al arrepentimiento y a servicio de Dios, a servir a Dios, motivar a la gente a un cambio de vida, de esta vida de inmoralidad en el mundo, a una vida de santidad, tal y como lo plantea la palabra del Señor. Continuando, hermanos, en la historia de la Biblia, vemos, hermanos, tiempos donde Dios manda y llama al pueblo a reunirse para ser instruido en la palabra de Dios, como en el tiempo de Esdras y Nehemías, cuando reúnen al pueblo para que, hermanos, la palabra de Dios fuera leída. Y Esdras leyó la palabra de Dios, leyó el libro de la ley ante el pueblo, y el pueblo estuvo de pie, hermanos, por muchas horas oyendo la palabra de Dios. Esa sed, hermanos, necesitamos despertar en nuestros tiempos, sed de la palabra del Señor. Como pastor, hermano, hay preocupaciones en nosotros. Nosotros somos muy buenos para las campañas evangelísticas y los avivamientos, y eso está bien, es parte de la vida espiritual, pero no es todo. No es todo, hermano. La educación cristiana tiene que ser enfatizada, amén, para que la palabra del Señor pueda ser transmitida de generación en generación. La palabra lamat en el Antiguo Testamento, hermanos, significa aprender, significa también instruir. Y es, hermano, el deseo de Dios que la palabra, que los cristianos sean instruidos en la palabra del Señor. Está bien que tenemos canto, muy buenos ministerios en la iglesia, y tenemos, hermano, todos estos momentos de despertar espiritual y llamamiento a la espiritualidad, pero es necesario, hermanos, que entendamos que también vivimos tiempos peligrosos, donde, hermano, en muchos lugares se ha apartado el enfoque de la Biblia, donde ya nos enseña la palabra del Señor. Los sermones y enseñanzas han caído a ser, hermano, aspectos de autoayuda, aspectos, hermano, de desarrollo personal, y de alguna manera se oyen bonitos estos temas, ¿verdad? De desarrollo personal, de tener éxito en la vida, pero, hermano, lo tremendo es que eso no es la palabra del Señor, amén. Eso no es la palabra del Señor. La palabra de Dios no es solamente la teología de la prosperidad. Es, hermano, la palabra, el llamamiento de Dios al hombre pecador para que se convierta y vuelva a Dios. Amén. Y al hombre cristiano, a la persona cristiana, para que también se vuelva a Dios en una vida rendida y humillada a Dios. En el Nuevo Testamento también se retoma el tema de la educación, y a Cristo, hermano, Cristo las 3/3 partes de su ministerio las dedicó a la enseñanza, de tal manera que Cristo fue llamado maestro. Amén. Cristo no se le llamó predicador, no se le llamó evangelista, no se le llamó ni sanador de milagros, hacedor de milagros. A Cristo se le llamó simplemente maestro, porque su tarea fue enseñar. Él instruía a sus discípulos cuando él predicaba. Realmente lo que él hacía es enseñar. Le enseñó a Nicodemo, le enseñó a la mujer samaritana, hermano, los principios de la palabra del Señor. Ahora, como individuos, hermanos, nosotros tenemos que tener un propósito y alinearnos con el propósito de Dios. Para los estudiantes, solamente quisiera, hermanos, motivarles en el valor de un objetivo. Ustedes han cumplido un objetivo, pero hay objetivos que debemos plantearnos en la vida. Y voy a hablarles solamente, un pequeño párrafo que he escrito aquí para nosotros. En la vida solo tienen éxito aquellos que lo tienen establecido de forma predeterminada. Cuando fijamos un objetivo y tenemos claridad en el mismo, ponemos todo nuestro empeño y esfuerzo para llegar a él. Y es esa precisamente la diferencia entre el éxito y el fracaso. Indiscutiblemente la vida nos da todo lo que le pedimos, y Dios, que es bueno, nos da más de lo que a veces nosotros merecemos. Si estamos dispuestos a pagar el precio que nos exige el sacrificio, la abnegación, hermanos, lograremos resultados en la vida si nuestros propósitos están alineados al propósito de Dios. Los objetivos, según los deseos del ser humano, son variables, de diferente forma, pero no deben estar ligados, como cree la mayoría de la gente corriente o de muchas personas, a la tendencia de tener riquezas materiales o a obtener cosas materiales, porque en ese sentido estamos rebajando las más grandes aspiraciones del ser humano, y esa visión de tener, hermanos, aparta al ser humano de los propósitos más buenos y lo llena de avaricia, de envidia, de falta de confianza y fe en su prójimo, en las otras personas. Las pequeñas cosas, si se aquilatan en este entorno, son las que dan las más grandes satisfacciones de la vida.
siempre y cuando veamos al mundo y al ser humano como es, sin pretender hacerlo como nosotros queremos que sea, aceptando con humildad que nuestra presencia terrenal es efímera y transitoria sobre esta tierra, como decía el ilustre pensador mexicano Benito Juárez, que define en términos de la convivencia humana, y él decía: el precio el respeto al derecho ajeno es la paz. Y el egocentrismo no tiene cabida en la dimensión de aquellos que pretendemos servir a Dios, llevar el mensaje más importante que tenemos que transmitir, el mensaje de salvación y el mensaje de la palabra del Señor. Por lo tanto, hermanos, tenemos que tener un objetivo claro, y es el objetivo de servir al Señor e instruirnos en la palabra del Señor para poder hacerlo de la mejor manera posible. En medio de este tiempo, cuando cunden las herejías en medio de la iglesia y una serie de cosas que pretenden apartarnos del mensaje de Dios, tenemos que retornar a los principios básicos de la palabra del Señor. Eso solo se logrará con instrucción en la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y felicidades a nuestros hermanos que se gradúan en esta tarde. Aquí en la Iglesia Cristo Rey. Los felicito porque muchas veces cuando nosotros hablamos del tema de religión, todo el mundo sabe de religión. Todo el mundo sabe. Aunque no sabe lo que dice Génesis 1:1, pero todo el mundo sabe de religión. Una cosa les voy a decir, y los felicito, que para uno ser maestro, primero debe ser alumno. Ahí está la persona que me instruyó a mí y me dijo: antes de tú ser maestro, tienes que sentarte para que seas un alumno. Así el maestro sabe lo que siente el alumno porque ya él fue alumno. Pero en esta tarde vamos a hablar sobre la afirmación de ustedes y encomendarlos al ministerio por el cual ustedes han trabajado tanto. Nos preguntamos: ¿qué hace un doctor luego que él estudia 12 años? Está en los colegios 12 años, en las universidades. ¿Qué hace un doctor luego que se gradúa? Bueno, se va a trabajar como doctor, ¿verdad? No se quede en su casa. ¿Qué hacen los estudiantes de un instituto luego que se gradúan? ¿Qué les espera a ustedes? Bienvenidos. Bienvenidos a un tiempo difícil en la que ustedes van a ministrar. No va a ser un tiempo fácil. Jesús entrenó 12 discípulos, los preparó por 3 años y los envió por todo el mundo civilizado para que fueran a predicar el evangelio. Dice: para enviarlos por el mundo para que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24. Marcos 6 nos dice: les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevaran nada para el camino, porque Dios se va a encargar de suplir sus necesidades. Jesús lo envía como el Padre lo envió a él. Como el Padre me envía, así también yo os envío a nosotros. Juan 20:21. Jesús envía a sus discípulos y sean humildes, sean fieles a su pastor y sean fieles a su iglesia. Ustedes trajeron la Biblia, no la tienen por ahí. ¿Cuántos trajeron la Biblia? ¿Dónde la tienen? Ok. Mira, hermano, mire, ¿sabe qué? Yo fui militar. Usted sabe que nos decían a nosotros, por permiso ustedes, no suelten el rifle ni para ir al baño. Porque si te agarra la guerra en el baño, te van a destripar. La Biblia, hermano, la espada, la palabra de Dios. Levante su mano derecha y diga: amado Dios, en esta tarde recibo el reto de defender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, ayúdame, dame valor, dame sabiduría, para que yo pueda servirte y obedecerte. Jesús, ayúdame a ser una persona humilde como tú nos enseñaste. Ayúdame, Señor, a ser de bendición
al cuerpo de Jesús. Ayúdame, Señor, a alcanzar al desvalido, a alcanzar al pecador. Jesús, en esta tarde yo encomiendo mi vida, mi alma, mi espíritu y todo mi ser a tu servicio. Gracias, Jesús, por ayudarme a terminar este instituto en estos 2 años. Esto es el principio de algo grande que tú vas a hacer en mi vida. Ayúdame a que cuando yo llegue a tu presencia, tú me digas: bienvenido, siervo inútil, al reino de nuestro Padre. Amén. Aleluya. El hermano Juan nos iba a decir que como el militar siempre tiene que tener su rifle cuando vaya al baño, nosotros siempre la arma, que es la espada de 2 filos, siempre hay que tenerla cuando vayamos al baño, la espada de 2 filos. Vamos a impartir los diplomas en este momento. Voy a pedir a mis colegas, miembros de la facultad, maestros de la clase, preparemos para impartir los diplomas. Flores y Flores. Cristal B. González Castillo. Martín Hernández Hernández. Rosa Isela Juárez. Delia Montoya Murillo.
Perales. Que te salga, si vaya, para que se vaya a salir bien. José Luis Que te Rodríguez. para que vaya a salir bien. Edith Santini. Felicidades a todos nuestros graduantes. Invito a los graduados que se pongan de pie. Hermano Carlos Ramírez, obispo de nuestro distrito, como director del Instituto Bíblico, Distrito Oeste de Dallas, junto con su facultad, represento a la clase graduanda del 2015, que ha completado todos los requisitos de los estudios de este currículum. Le invito, pastor, a que pase y bendiga a nuestros hermanos y de esta manera los envíe en manos de Dios. Quiero felicitarlos tanto a ustedes como plantel educativo. Se ha logrado algo en 2 años y alabamos al Señor por eso. Nomás les digo, prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Les toca predicar tiempos difíciles, pero lo van a lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Los felicito. La Biblia es para cargarla, para leerla y para vivirla. Y para proclamar que Jesucristo sigue siendo el Señor de la iglesia. Oramos al Señor. Te damos gracias en esta tarde por lo que tú has hecho con nuestros hermanos que se han graduado en este día. Esto es un principio que tú tienes para ellos, Señor. Yo te pido la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre ellos. Que tú los bendigas, que tú los fortalezcas y que no más terminen ahí, que hay más por delante para ellos, Señor. Bendice sus vidas y úsalos para engrandecer el reino de Dios aquí en la tierra. Guárdalos de todo ataque del enemigo, Señor, y te los pongo en tus manos en esta tarde. Y te doy gracias a ti por lo que tú estás haciendo. Bendice al director, a los maestros y todo lo que estamos haciendo para ti, Señor, es para engrandecer tu reino. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Invito a mis hermanos que marchen en su salida y mientras salen los hermanos marchando, la iglesia, la congregación, los felicitamos con un reconocimiento de palmas. Dios les guarde, Dios les bendiga.
próximo sábado. Y pedir, Señor Santo, que tu Espíritu Santo los cubra, los llene, los capacite, y las destrezas que han adquirido en este tiempo las puedan usar para tu gloria en la iglesia donde ellos estén actualmente asignados. Están en tus manos y te damos gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.